a invitarlo a Pablo que se quede con nosotros, porque vamos a tener una charla muy interesante con una mujer que sabe mucho, es una periodista mexicana, sabe mucho de los narcos, del movimiento de los narcos en el sur, en el cono sur, nuestro país y los países adyacentes, y todo nos puede ayudar un poquito a ver qué está pasando con estos narcos colombianos que llegan a la Argentina y cómo crece el narcotráfico también en nuestro país. Así es, ella es Cecilia González, es la autora del libro Narcosur. Como bien decía Pablo, se embarcó en la investigación del narcotráfico en México, que es su país justamente de origen, y su relación aquí en nuestro país. Cristian Vinich está en el móvil con ella. Cecilia, Cristian, buenas tardes. Hola Agostina, Pablo. Bueno, aquí tenemos el libro Narcosur, la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. Y ya la vamos a saludar a ella, Cecilia González, es su autora. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, contanos un poco de qué trata el libro y cómo se lo puede vincular a estos casos recientes que se han dado aquí en Buenos Aires. Bueno, Narcosur aborda los casos específicos en los que se ha podido comprobar la penetración de cárteles mexicanos acá o de narcotraficantes incluso solitarios, pero son los casos que se han podido documentar más allá de cualquier tipo de especulación o rumor. Bien, Pablo Cablan, sé que estás ahí también, los está escuchando Cecilia. Cecilia, encantado, muchas gracias por atendernos. La primera pregunta es, ¿para qué llegaron a la Argentina algunos narcotraficantes mexicanos? ¿Buscando hacer negocios o buscando escaparse de problemas que tenían en su país? Es un poco de todo. El primer caso importante, fue muy simbólico, fue la llegada del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, quien vino a Argentina en 1997 y realizó operaciones millonarias de lavado de dinero. Fue un viaje como de expedición en el cual Amado Carrillo quería buscar un lugar justamente para esconderse y escapar de las autoridades mexicanas y estadounidenses que lo perseguían. Una década después, en el 2008, bueno, estalla todo el escándalo de la ruta de la efedrina, y ahí, bueno, se comprueba que era toda una banda de narcotraficantes mexicanos los que estaban tratando ya de producir aquí metanfetaminas para enviarlas a Estados Unidos vía México, obviamente. Ahora, Cecilia, ¿qué atractivo o qué similitud pueden encontrar con México aquí en nuestro país? Excepcional, es un país más. Los narcotraficantes mexicanos tienen presencia por lo menos en 54 países. Bien. Eso es lo que se le ha podido probar, por ejemplo, al cártel de Sinaloa. Tienen células en todo el mundo, han hecho negocios en todos lados, incluso aliándose con otras mafias como la Drangheta en Italia o incluso con rusos o mafias asiáticas. Los narcotraficantes han entendido como nadie la globalización, son empresarios, se han expandido y Argentina es solo un destino más. ¿Qué atractivos tiene? Bueno, tiene una política migratoria sumamente bondadosa, gracias a la cual es muy fácil radicar en este país. Es un país hermoso también y en fronteras todavía tiene porosidad en materia de lavado de dinero. Entonces tiene muchos atractivos Argentina, particularmente. Bien. Cecilia, Pablo Cablan te saluda, buenas tardes. No, gracias, me enviaron el libro, tu libro, lo leí, realmente me gustó mucho, es muy completo y muy buena escritora es Cecilia, realmente. Bueno, lo puedes pasar por acá también después. Al libro sí te lo presto. Yo ese ya lo leí, me encantó, realmente muy completo y vale la pena leerlo. A partir de todo lo que escribiste, lo que investigaste, luego del episodio, del escándalo de la ruta de la efedrina, donde fue más claro la presencia al menos de un par de cárteles o organizaciones criminales mexicanas operando en la Argentina, ¿eso siguió o se cortó? Al no haber más efedrina, se acabó el negocio. Lo acabas de decir, pasó efectivamente eso. Y a mí me parece muy importante que esto haya ocurrido porque cuando fue el caso de lavado de dinero del cártel de Juárez, que estuvo más que probado, no hubo ningún detenido, el juicio quedó totalmente paralizado y la impunidad siempre invita a que regresen, ¿viste? Sí. Entonces una década después vienen otros a tratar, claro, digamos que dijeron, total, ya no pasa nada, es más fácil, pero ahora sí pasó, hubo juicios, hubo condenas, entonces eso es importante como para desalentar, pero se pudo desarticular en ese momento y hasta ahora el tráfico de efedrina que estaba convirtiéndose en un gran negocio. Bien, ya que lo mencionaste, pero la gente no conoce mucho la historia, es una historia muy interesante, la del Señor de los Cielos, ¿cómo llega a la Argentina? ¿Ya lo buscaban en México? ¿Cuántos meses, podemos contar cuántos meses estuvo viviendo en el Hotel Hyatt? O sea, no es que estaba escondido, estaba viviendo en el hotel más caro de Buenos Aires. Sí, totalmente, sí, es impresionante.
sí, estas historias míticas de los narcotraficantes. Pero sí, él estuvo acá aproximadamente 6-7 meses, incluso pasó Año Nuevo entre 96 para 97, lo pasó acá. Estaba explorando territorios. Él era en ese momento el Chapo Guzmán de esa década. Sí. Después de Pablo Escobar, el narcotraficante más importante fue Amado Carrillo Fuentes. Después era uno de los pocos era uno de los pocos que Pablo Escobar respetaba, ¿no? A Amado Carrillo. Sí, no sé si entre ellos se respetan realmente, no podría asegurar que Pablo Escobar lo respetaba, pero sí hacía negocios. Sí. De hecho, Amado Carrillo Fuentes ayuda a expandir el negocio del traslado de cocaína porque organiza toda una flota de aviones, ya sí. no era por tierra ni de manera más discreta, por eso era el Señor de los Cielos, porque sí. él mismo compró aviones de primera calidad para trasladar cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. ¿Pudiste investigar qué pasó con la plata del Señor de los Cielos que invirtió en la Argentina? ¿O se pierde en los expedientes judiciales que no llegaron a nada? Pero mucha de la información se pierde, pero lo que sí está claro es que todavía hay cuentas bancarias decomisadas y propiedades millonarias decomisadas, entre ellas un departamento en Avenida Alvear, por ejemplo, o una hacienda en Mar del Plata y esto. Sí, la estancia hay todo un listado que viene, Plata, ¿no? en Arcosur está, claro, en Arcosur está el listado de las propiedades que todavía están decomisadas, pero mientras no haya un juicio y no se termine el proceso, todo eso queda congelado y lo administra la justicia argentina. Perfecto, perfecto. Una pregunta, Cecilia, ¿qué tanto sabés sobre lo que pasa con los colombianos que han llegado a la Argentina, los narcos colombianos? En realidad ese tema yo no lo he manejado a profundidad del experto porque luego la verdad es que tiene tintes de humor negro, vamos, pero cuando yo estaba haciendo Narcosur encontré en Mauro Federico, otro periodista colega, mucho apoyo y él... Claro, y él acaba de publicar el libro sobre los narcotraficantes colombianos acá, y yo publiqué el de los narcotraficantes mexicanos. Digamos que el experto en Colombia es Mauro. ¿Cuántos cárteles operaron en la Argentina, mexicanos? Cártel como tal, por comprobado el cártel de Juárez en esto de lavado de dinero. En el caso de la ruta de la efedrina fue muy difícil identificar. Sí. En el libro yo cuento las contradicciones. Se habló de un inexistente cártel de León, que no existía, del cártel de Sinaloa. Decían el cártel de León porque el principal detenido era de León, pero no hay un cártel de León. La mayoría de los detenidos eran de León. Claro, pero era como en esta euforia informativa. Sí. Claro. Se dijo en su momento que podría ser una parte compraba para el cártel, o que había quedado el cártel el residual del cártel de Juárez y el cártel del Pacífico fundamentalmente, pero nunca se pudo esclarecer claramente. Hubo muchas teorías, pero lo interesante también de esto es entender que el crimen organizado cambió tanto que al convertirse en una macroempresa, en una transnacional, hay empleados de los rangos más bajos. Todos los que vinieron acá, la mayoría, quedaron identificados como obreros del narco, que no denunciaron a qué cártel pertenecían, no porque no quisieran, sino porque no sabían. Eran los que hacían el trabajo más en los escalafones más bajos. Por eso fue muy difícil también la identificación de los cárteles. Además, ninguno de ellos tenía antecedentes penales en México, no eran buscados por ningún delito allá, ellos se adjudicaron siempre inocencia acá. Fue muy complicado. Solo hay un nexo que los vincula finalmente con el cártel de Sinaloa, pero eso ya fue casi reciente, te diría. Pero durante los juicios, durante la investigación, no se pudo probar que pertenecieran a ningún cártel. Ahora, Cecilia, en función a toda la investigación que vos hiciste y el último crimen que se dio aquí en nuestro país, el de Carlos Gutiérrez, ¿ves algún vínculo, algún parámetro que se relacione entre la forma que tienen de accionar en los cárteles y el crimen de este hombre? Bueno, son en realidad no solo los cárteles también, porque cárteles es como una denominación que se quedó para las bandas del crimen organizado en América Latina. Digo, pero algún sello la mafia narco. italiana, sí, la mafia italiana actúa de la misma manera. Sí, esto es un sello del crimen organizado. Insisto en decir crimen organizado porque los carteles ya no solo se dedican al narcotráfico, tienen otras vertientes de delitos. Ya es eso, es una transnacional de delitos. Son empresas que se dedican a todo lo que es ilegal, en todo caso, ¿no? Pues es un crimen organizado. Muy poco se ha hablado... piratería, trata de personas, todo eso. Sí, que es otra de las ramas y que tiene mucha presencia en la Argentina. En estos días, estas semanas, han rescatado mucha gente, especialmente ciudadanos orientales, chinos, que eran ingresados ilegalmente por
por la ruta de los esclavos, que es la ruta del Mercosur, lamentablemente traen mucha gente ilegal. Gendarmería hizo un operativo muy importante esta semana y tiene que ver con estas organizaciones. Vos también mencionaste la Drangheta, la mafia calabresa, que poco se conoce acá en la Argentina, poco se habla, pero que sí tiene mucha presencia, porque los que envían a Europa, a la puerta de Europa, generalmente es de la mafia calabresa, entre otras, pero es la más importante. Totalmente, y son también sanguinarios, los italianos son bravos también, y ellos han hecho acuerdos, por ejemplo, con el cártel del Golfo para introducir, para meterse y disputar los mercados de narcotráfico en Estados Unidos, básicamente en la región hacia Nueva York. Bien. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias, Realmente nos encantó charlar con vos y bueno, vamos a leer el libro también nosotros, muy amable. Buenísimo, gracias. Gracias, y gracias a Cristian Minich también allí. Y justamente haciendo referencia al crimen de Carlos Gutiérrez, en las últimas horas la Fiscalía aquí en la Argentina ha emitido un comunicado para dar a conocer algunos detalles. A raíz de la diversa información que circula en los medios, la fiscal Cristina Camaño, a cargo de la Fiscalía de Instrucción a lo Criminal del Distrito de Saavedra Núñez, da a conocer un informe que indica, en relación a la identidad de la víctima, todavía no hay pruebas que garanticen que Carlos Gutiérrez Camacho sea efectivamente la persona a la que en distintos medios de comunicación se le adjudicó la calidad de sicario. En este sentido, resulta necesario destacar que hasta el momento la República de Colombia no garantizó esa coincidencia. Debido a que surgieron 4 homónimos con el nombre de la víctima, la identidad recién podrá ser confirmada luego del análisis dactiloscópico que se está realizando la policía colombiana. El mismo día, les completo, después seguir leyendo, si querés, el mismo día que que llevan el cuerpo a la morgue, enviaron las fichas dactilares a Colombia y todavía no tienen resultados. ¿Se esperaba para hoy a la tarde o no, Sí, Pablo? pero hasta que no llegue, tienen alta presunción de que saben quién es. Eso está claro. Pero no lo tiene garantizado, como dice la doctora Camaño, ¿no? Claro. Sigue el comunicado. Asimismo, se está trabajando con las delegaciones de Bogotá y Buenos Aires de Interpol para esclarecer todo lo vinculado con el hecho, su posible victimario y las causas. Habla también, Pablo, sobre los antecedentes penales. Interpol destacó que Gutiérrez Camacho no tenía ninguna orden de captura vigente. Pero ahí yo veo una contradicción, porque si no sabemos si es Camacho, porque falta la confirmación que no tiene captura vigente, si no sabemos si es. Reitero lo que decía recién. A ver, están casi seguros que saben que es ese tal Camacho. Lo que pasa es que hasta no llegue la confirmación de las huellas no lo pueden garantizar. Claro, o sea, el que no tiene captura vigente es Gutiérrez Camacho, que no sabemos si es esa persona. Ahí se entiende mejor. Tienen que asegurar que sea efectivamente Gutiérrez Camacho, aunque la presunción es que efectivamente se trata de él, ¿no? Perfecto. Pero tiene condena, ¿no? Sí, aclara. Por otra parte, el 6 de marzo del año 2000, el hombre había sido condenado por la justicia de su país a 12 meses de cárcel por portación ilegal de armas, causa que prescribió el 23 de noviembre del año 2005. A su vez, el 29 de octubre del 2012 se le concedió la extinción de la condena por el delito de concierto para delinquir. Esto último estaría relacionado con la copia de un aparente fallo que circula en distintos medios periodísticos, pero que al no estar protocolizada ni publicada en ningún sitio oficial de la justicia colombiana, no puede reconocerse como documentación válida. Hay que esperar. Concierto para delinquir es asociación ilícita. Sí, están esperando la información oficial de la justicia colombiana. Eso es lo que ocurre, ¿no? Bueno, lo cierto es que no está confirmado oficialmente, que por lo tanto hay que esperar a que llegue el informe desde Colombia. Ahora, ayer discutíamos una cosa interesante que te va a interesar, Agostina, lo discutíamos en HD. Si la mujer de este hombre, la novia que vivía con él, podía saber o no a qué se dedicaba el marido. Por lo que trascendió, y lo chequeo con vos, Paulo, ella habría dicho que quien estuvo con ellos un ratito antes, o hasta el momento de la balacera, era en realidad un sicario. Sí, que con lo cual ella suponía que era un gatillero. Pero es lo mismo. Pero entonces ella sabía que su marido andaba en algo raro. Se presentó como el diablo. Bueno, salvo que sea normal que, no sé, tu marido te venga y te presente, mira, te presento un amigo mío, se dedica a matar gente,
Ok, y vos no le preguntás, pero ¿por qué sos amigo de un tipo que mata gente? Bueno, pero digo, fue una conclusión a la que llegó después de que sucedió esto y lo vio sospechoso a este hombre y reaccionó después o cuando ya fue el encuentro. Lo que pasa es que no está hablando del que disparó, está hablando del que estaba con ellos. Sí, de la ¿entendés? tercera persona que supuestamente ella no conocía. Por eso yo insisto que el diablo. No existe en estos casos la mujer que no tiene ni idea de lo que hace el marido. Esta, por ejemplo, sabía que iban a correr con un gatillero. Con un Primero, sicario. no te hace responsable de nada, la yo chica no no digo, hace responsable de nada. yo para y saber además, quién es víctima y según quién el relato, termina complicada por una situación en la que ella misma se mete. Se presenta con estas características, el diablo, él es un sicario. A ver, yo me presento con vos, vamos a simular. Pablo Dugan, sicario. Pablo Dugan, sicario. ¿Qué tal? Mucho gusto, sicario. No. ¿Te creo o no te creo, Dugan? No, pero si acá en un ratito empiezan los tiros y voy a tener alguna duda, pero si no hay tiros... Yo no te... me hago referencia a la discusión que teníamos ayer. Yo estoy convencido que esta mujer sabía perfectamente de que su novio era alguien vinculado al La narcotráfico. pregunta ¿es factible que una mujer que está en pareja con un hombre que se dedica a esto desconozca absolutamente todo? Sobre todo cuando yo no lo creo. Sobre todo cuando le presentan, amigos como gatilleros. Es extraño, es extraño. No vamos a meternos nuevamente en Mónica Farro y Suris, que también está ahí. Por eso lo traigo a colación. Hay que estar atentos, ¿no? Si uno convive con la persona, recibe llamados y demás. Bueno, en instantes seguimos con todos los detalles. Le saqué un título a Dugan, Dugan gatillero. Bueno, le agradezco. Señores, nos vamos.